tenemos una preocupación muy grande. La reforma se ha politizado mucho en el tema exclusivamente, como que se ha hecho mucho énfasis en el tema del IVA a la educación, el IVA a la vivienda, pero hay muchos otros temas que se han venido dejando de lado. Y uno de los que nos preocupa mucho es precisamente el tema de los regímenes especiales, y vamos a hablar principalmente de los sectores primarios. Nos llama mucho la atención que del campo no se ha comentado gran cosa. Sin embargo, con esta nueva reforma al campo se le está dejando muy vulnerable. Y cuando hablamos de soberanía y cuando hablamos de un país que es autosuficiente, no podemos hablar de soberanía si no somos capaces de comer de nuestro propio producto. Y el campo con esta nueva reforma lo vamos a acabar, lo vamos a dejar en la calle. ¿Por qué? Porque a final de cuentas los regímenes simplificados son los regímenes que nacen precisamente por la incompetencia del mismo gobierno de meter a la formalidad a toda la cadena productiva de estos, en estos supuestos. Pues bueno, genera estos regímenes los cuales desaparecerían. Ponemos un ejemplo ahorita del campo, nada más muy sencillo: los jornaleros, aquellos que trabajan solo por periodos en la época de cosecha, que trabajan por jornada y cobran de la misma manera. ¿Cómo va a ser el productor del campo posible que él pueda hacer deducible el gasto de este jornalero cuando es un comisionista? A final de cuentas no es un empleado, es un comisionista, trabaja por destajos y estos destajos ya no van a ser deducibles. ¿Cómo van a justificar este gasto? Y obviamente pues esto les va a generar una distorsión en su mercado, ¿no? ¿Por qué? Porque van a tener que pagar el impuesto del 32% de este sueldo que están devengando. De la misma manera les pongo un ejemplo muy preciso en el transporte, por ejemplo, como sector primario. Todas las maniobras, todas las gentes que trabajan en los puertos, todos aquellos que cargan y descargan los camiones, o sea, a final de cuentas en su gran mayoría son gentes que trabajan a destajo. Principalmente cuando llegas a cargar a los puertos, tú llegas a descargar al puerto de Veracruz y forzosamente tienes que utilizar al estibador del sindicato. No puedes llevar a tu propia gente. Y ese estibador simplemente te va a dar un recibo del sindicato. Ellos van a recibir la lana, pero para ti se va a convertir en un costo y tendrás que pagar nuevamente el 32% adicional. Entonces son una serie de circunstancias donde el gobierno no ha dado alternativas a estas industrias primarias de cómo va a venir la reglamentación, cómo se va a meter al orden a estas personas o a estos famosos repecos que se les llamaba, que ahora desaparece. Al desaparecer esta figura de repecos y darle la opción porque es optativo, no es obligatorio, les dan la opción de regularizarse en 7 años. Pero el que ya está regular y le vas a quitar ese beneficio, de facto lo vas a sacar de competencia. ¿Qué vas a provocar? Vas a provocar que estas industrias desaparezcan. La industria primaria es aquella industria que el país necesita, es aquella, la primera línea de defensa del país. Estamos hablando del campo, estamos hablando del alimento, estamos hablando del transporte en todas sus modalidades, estamos hablando del transporte de pasajeros, urbano, de carga y todas las industrias que van en este supuesto. Nos preocupa de sobremanera que nos hayamos centrado exclusivamente en el tema de medicinas, en el tema de vivienda, en el tema de colegiaturas, pero hay mucha gente que se va a quedar sin empleo una vez que esta medida se lleve a cabo. Nos preocupa de sobremanera que se vaya a promover el no empleo, lejos de promover el cómo sí podemos generar mayor empleo. En Acción Nacional estamos haciendo una revisión muy profunda de esto con cada uno de los sectores. Cada uno de los sectores está haciendo propuestas. Esto es muy importante. La Comisión de Hacienda estuvo recibiendo propuestas de todos los sectores del cómo sí se puede llegar a un acuerdo. Tenemos la esperanza de que el gobierno tome estas iniciativas de cómo sí podemos pagar más impuestos, pero que sea una carga equitativa, que paguemos todos, principalmente hablando de los sectores productivos, que todo el sector productivo pague y no solo el 20% de cada uno de los sectores. Entonces esperemos que se tome en cuenta esto. Acción Nacional seguirá promoviendo la promoción del empleo, políticas públicas que generen mayor riqueza y una mayor riqueza que sea mejor distribuida para que a su vez nosotros podamos tener una mejor calidad de vida, principalmente todos los mexicanos, ¿no? Y las clases más vulnerables.